Dos títulos, Feos, Sucios y Malos, este programa. Mi nombre, Omar López. El otro título, Las Guerras del Agua. Un autor, en este caso mujer, ella, Elsa Brusone, especialista en el tema, aquí con nosotros, tratando de revelarnos lo que no está en los títulos, lo que está oculto en las noticias, las guerras del agua. América Latina dispone del 55% del agua que requiere consumir el planeta entero. Está aquí, cuando allá no hay recursos. De esto vamos a hablar hoy, aquí en Feos, Sucios y Malos. ¿Me acompañan? Bienvenida, Elsa, a Feos, Sucios y Malos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Contentos nosotros de tenerte nuevamente. Les cuento que Elsa Brusone en esta casa, en este lugar, daba cursillos, seminarios, charlas sobre recursos estratégicos, miren ustedes, y ojalá lo vuelva a hacer. El agua es un recurso estratégico. Sí. Y hace poquitos días nos hemos enterado de un nuevo informe que dice que Estados Unidos, la NASA en particular, se agota. Novedad por chocolate por la noticia, diría mi papá, ¿no? Pero, ¿cuánto de ese agotamiento nos pone en la lupa a nosotros? Y nos pone en el ojo de la tormenta porque nosotros como región, específicamente como continente americano, nosotros tenemos el 55% de los recursos hídricos del planeta. Y fundamentalmente en América del Sur nosotros tenemos las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y del Plata. En el caso de la cuenca del Amazonas, el río Amazonas con sus más de 1000 afluentes encierra el 25% de los recursos hídricos del planeta. Sumado a eso, los acuíferos que se han encontrado por debajo, es decir, del río Amazonas, es decir, acuíferos son las napas de aguas subterráneas, ¿no? Son los recursos hídricos subterráneos. Supongamos el Guaraní, ¿puede ser? Y no, el Guaraní sí es un acuífero, pero el Guaraní se encuentra justamente debajo de los ríos que conforman la cuenca del Plata. Entonces está debajo de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Salado del Norte. Lo compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por eso ha recibido el nombre de acuífero del Mercosur. Es el cuarto acuífero más importante del mundo en cuanto a su volumen, pero es el primero en capacidad de recarga. Un acuífero se recarga por agua de lluvia que se va filtrando, pero también por el agua de los ríos, de los esteros, de los bañados, de los lagos, de las lagunas que puedan encontrarse sobre él, y a través de las nieves, es decir, cuando la nieve va desapareciendo, el deshielo, también va recargando estos reservorios de agua. Entonces, tenemos tremendo el potencial en agua que tenemos, y unido al agua dulce que vienen las tierras fértiles. ¿Qué es lo que te permite la tierra fértil? La producción de alimentos. ¿Qué más es lo que tenemos? Tenemos los bosques y las selvas. Los bosques y las selvas son los que proporcionan el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo. Es decir, solo un 20% es producido químicamente en los laboratorios. Antes que sigas, dijiste, tenemos en el Cono Sur, en América Latina, el 55% de los recursos de agua del planeta. En el continente americano. En el continente americano. El 55% de los recursos de agua del planeta. A ver, la repregunta sería, y disculpa que te interrumpí, ahora lo retomás, ¿por cuánto tiempo y cómo se maneja ese cuánto tiempo en relación a el tiempo que se le encoge, se le achica, se le termina a otras potencias en cuanto al recurso natural? No, por muchísimo tiempo. En el caso del Guaraní se considera que estaría en capacidad para dar agua a todos los habitantes del planeta, ración de 100 litros por persona durante 200 años. Es decir, estamos hablando de estas magnitudes que nosotros tenemos.
y además con un aditamento, que es que tenemos un conocimiento muy certero de los recursos hídricos superficiales en todo el mundo, pero hay un desconocimiento muy grande con respecto a lo que son los recursos hídricos subterráneos, es decir, conocemos muy pocos los acuíferos que hay en el planeta porque para conocerlos hay que hacer las exploraciones in situ. No alcanza con digamos, con toda la ciencia y la tecnología de avance que tenemos, inclusive los satélites para saber. Hay que hacerlo en el terreno. Entonces, en realidad, tenemos una visión aproximada de lo que se conoce hasta ahora, pero falta todavía mucho camino para recorrer para saber el volumen real en agua subterránea que tenemos, no solamente en la región, sino también en todo el mundo. Porque bueno, no todos los países están dispuestos a que vengan, digamos, expediciones científicas internacionales para hacer los estudios, y muchos de ellos tampoco los hacen. Por ejemplo, el caso de Argentina es uno de esos casos. Nosotros no sabemos en el país cuánta agua subterránea tenemos porque hace decenas de años que no se realizan los estudios para saber qué agua más tenemos aparte de la que ya conocemos. Ahora, Elsa, y le cuento a ustedes también, oyentes, televidentes, hay tanta ignorancia sobre tantos temas, incluso entre los periodistas, ¿no? Elsa, Brasil tiene acuíferos que están señalados por Naciones Unidas como patrimonio de la humanidad. No. ¿No es así esto? Porque hay una discusión sobre el tema que si es declarado patrimonio de la humanidad no puede tener política de Estado el país. Exactamente, por eso es la lucha para impedir que zonas con recursos naturales sean declarados patrimonio de la humanidad. Es muy bueno en cuanto a lo que es cultura. Es, digamos, si nosotros tenemos ciudades antiguas, si tenemos restos arqueológicos, es maravilloso porque se consigue el dinero para preservar todo eso que tiene que ver con la cultura y la civilización humana. Pero en zonas con recursos naturales, ya sea que es agua, ya sea que son bosques y selvas fundamentalmente, no, porque esto coarta el poder de decisión y de soberanía de los estados. Nació con muy buenas intenciones en la década del 70, pero se le agregaron unos protocolos adicionales que coartan la decisión de un estado de ejercer plena soberanía sobre esa zona y de hacer los planes de desarrollo que pueden servir para desarrollo social y económico de esa región, por supuesto que cuidando la naturaleza, el ambiente, la tierra. Bueno, hay decisiones del que el Estado no puede tomar porque se tiene que ceñir a esa internacionalización. En un ratito volvemos, seguimos dialogando con Elsa Brusone en Feos, Sucios y Malos. Ella es autora de un libro que se llama Las Guerras del Agua. Y desde este tema de las guerras vamos a volver a hablar sobre este asunto de el agua, la política de Estado, el Cono Sur, Mercosur, UNASUR. ¿Te parece? En un ratito aquí en Feos, Sucios y Malos. La idea puede ser parte del viaje, un acto de desobediencia, acto de libertad, el comienzo de la razón. Uno puede decir, bueno, existe fuga de capitales en todos los países del mundo. Digamos, los paraísos fiscales, donde van los capitales que se fugan de los países porque quieren pagar menos impuestos, porque se van por inestabilidad económica, no es solo la Argentina, no hay más de 100 paraísos fiscales pensados solo para la Argentina. Un viaje al origen donde habita una identidad y el sentido de pertenencia rumbo al futuro, donde la libertad espera. MATV presenta Viñateros del Río, un film de Paula Asprella. Los viejos que descansan entre las viñas, la humedad que llena el alma de cada viñatero y la soledad que camina lento, más lento. El inmigrante y el vino que dialogan en silencio. Dirección Paula Asprella, Viñateros del Río, en MATV. Bueno, Elsa, antes del corte te preguntaba, ¿no? Las guerras del agua,
tu libro y tu conocimiento, y cómo juega acá Mercosur, por un lado, en el comercio, y UNASUR en políticas de Estado, frente al nuevo marco geopolítico, ¿no? El agotamiento de los recursos naturales, miran para este lado, 55, ¿cómo es que dijiste? 55% de los recursos hídricos del planeta están en el continente americano, y la mayor parte de ellos está en América del Sur. Por supuesto que América Central también es muy rica. Claro, ahora, Es decir, ¿tenemos política de Estado en UNASUR respecto a este tema? tendríamos que tenerla, y eso todavía se está decidiendo. Lo que sí nosotros tenemos como columna vertebral de UNASUR es justamente la resolución 1803 de Naciones Unidas del 14 de diciembre del año 1962, que ratifica la plena soberanía de los estados y de los pueblos sobre todos sus recursos naturales. Entonces, esta resolución 1803 es la columna vertebral de UNASUR. Y es sobre esta resolución que se están articulando todas las políticas y todas las estrategias que se están debatiendo en el seno de UNASUR, porque tenemos que recordar que UNASUR es unidad dentro de la diversidad, y más allá de la visión común que tenemos la mayoría de los pueblos, los gobiernos tienen visiones que son divergentes. Elsa, ¿te has preguntado, en tu profundo conocimiento del tema, qué pasaría de no tener más acceso al agua? Gran Bretaña, algunos países claves de Europa, el país más potente militarmente del mundo, Estados Unidos. Hace tantísimos años, charlando con un colega, me decía, entre Gran Bretaña, Estados Unidos y otras potencias habían diseñado un mapa de América Latina donde, por ejemplo, a Argentina le asignaban, lo transformaban en un país con 3 provincias, en función de su necesidad de los recursos naturales. ¿Te has preguntado sobre esto? Y me gustaría saber a qué conclusión has llegado. Sí, y además si uno lee todos los informes elaborados por la OTAN, lees informes elaborados por la Comunidad Económica Europea, por el Pentágono, por el Departamento de Estado y Departamento de Defensa norteamericana, y por la CNA Corporación, que está conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos, entre todos, están hablando de una nueva política de colonización, políticas imperiales, o sea, de despliegue militar, de la utilización desde medios totalmente brutales como son las invasiones y las guerras, pasando por golpes de Estado, tratado de libre comercio, canje de deuda por naturaleza, combate al narcotráfico, es decir, toda una serie, inclusive la defensa de los derechos humanos, una serie de excusas para permitir la militarización y para permitir el ingreso de efectivos militares, no solamente en nuestra América, sino también en África y en regiones de Asia, que somos los que tenemos agua dulce, tierra fértil para la producción de alimentos, tenemos los bosques y las selvas que permiten la producción de medicamentos, tenemos los hidrocarburos, tenemos minerales altamente estratégicos para todo tipo de industria, incluida la militar. Entonces, hay un rediseño, y lo que nosotros estamos viviendo hoy en el mundo es una ofensiva imperial y colonial por parte de Estados Unidos, sus aliados de la OTAN, algunos aliados que tienen en el Próximo Oriente y en otras partes del mundo, que se han lanzado justamente para tener libre acceso y el control de estos recursos naturales que ellos ya no tienen, porque los han depredado, porque los han sobreutilizado, porque no los han cuidado, y para poder seguir siendo la superpotencia del mundo, necesita embarcarse cada mes en guerras, más guerras. Entonces, es un imperio que empieza a decaer, pero en esta decadencia se vuelve cada vez más violento y agresivo. Entonces yo siempre digo que en nuestro continente nosotros estamos viviendo un 12 de octubre de 1492. Todos los días. Todos los días. Y los africanos y el Próximo Oriente y algunas otras regiones de Asia están viviendo otra vez la colonización de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Vuelve la avanzada imperial sobre nuestros países, sobre nuestros pueblos. Elsa, yo quiero cerrar el programa. A veces lo hacemos de manera diferente. Aquí
aquí, junto con ella, junto contigo, y con ustedes, por supuesto. Y lo haríamos en un minuto pidiéndole a Brusón y a Elsa cómo podría resumir todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque yo lo podría resumir pensando en un título periodístico. La guerra mundial, y hablando de esto, la guerra del agua. ¿Vos cómo lo podrías resumir? Y con esto te despido. ¿Cómo podría resumir esto? Y resumir esto es decir que esto es una batalla que nosotros libramos por la vida, por la plena vigencia de todos los derechos humanos en su integralidad, es decir, son los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, el derecho a la autodeterminación, y esto nos obliga a estar siempre alertas y nos obliga a aquellos que hemos tomado el compromiso, que nos hemos forjado en la lucha, porque como yo siempre digo, nosotros no nacimos ni anticolonialistas ni antiimperialistas. Nosotros nos vamos forjando en la defensa de esta independencia, de la libertad, de la soberanía, de todos los derechos humanos en la lucha, pero es nuestro compromiso, una vez que asumimos esas banderas, si las hemos asumido con nuestra conciencia, con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra sangre, traspasárselas a las nuevas generaciones, pero también es nuestro compromiso bajar a nuestra tumba envueltos en ellos. Es decir, yo creo que esa es la lucha en la que estoy implicada. No solamente yo, sino que somos millones de seres humanos en el mundo que estamos llevando nuestra batalla porque creemos que otro mundo es posible. Totalmente. No te vamos a despedir, Elsa, te vamos a decir sencillamente, nos reencontramos en poquitos días, o en la radio de Mate Amargo desde nuestra web, o en MATV, aquí con ella, para seguir abriendo capítulos sobre este tema que es vital y que es política estratégica en el nuevo escenario geopolítico. Gracias, Elsa. No, gracias a vos, Omar. Muy amable. Gracias. Hasta mañana.